Bueno, imaginaos por un momento que estamos en el año 750. Para meternos de lleno en esta locura de historia, hoy voy a tomar la voz de alguien que estuvo allí, tragando polvo y sangre. Badr, el esclavo más leal del hombre más buscado de la faz de la Tierra. Y ojo, que esto no es el guión de un nuevo thriller de supervivencia de Hollywood, es pura historia real. La historia de mi señor, Abderramán I. Fijaos, en cuestión de horas, este chico pasó de ser un príncipe de 19 años, rodeado de lujos como el heredero del imperio más grande del planeta, a convertirse en un fugitivo absoluto. Tenía una recompensa por su cabeza que literalmente haría temblar a cualquier asesino a sueldo al estilo John Wick. Cruzamos continentes enteros a pie, sin un duro, sin ejército, huyendo de las espadas más letales de Oriente, solo para acabar llegando a España y fundar un imperio que, bueno, cambiaría Europa para siempre. Para entender el origen de esta pesadilla incesante, tenemos que ir al momento exacto en que todo se fue al traste, la caída de los omeyas. La familia de mi señor fue derrocada brutalmente por una nueva facción, los abasíes. Y, a ver, esta gente no dejaba cabos sueltos. Montaron lo que hoy se conoce como el banquete de sangre. Invitaron a todos los príncipes omeyas a una supuesta cena de reconciliación, de muy buen rollo. Pero claro, en cuanto todos se sentaron y se relajaron, cerraron las puertas a cal y canto y los masacraron a palos. Fue una carnicería tan extrema que, desde las sombras donde estábamos escondidos, vimos cómo los asesinos cubrían los cuerpos aún calientes con mantas y se sentaron encima a terminarse la cena. Una locura. Por puro instinto, mi señor Abderramán no había ido a esa cena. Pero en ese instante supimos que venían a por nosotros. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí es donde arranca la verdadera lucha por sobrevivir. Salimos pitando hacia un pueblecito, pero nos acorralaron los letales jinetes negros abasías. Nuestra única salida era literalmente tirarnos a las aguas heladas del río Éufrates. Y mientras nadábamos desesperados, con una lluvia de flechas cayéndonos encima, los soldados desde la orilla empezaron a gritarnos esa promesa, una supuesta oferta de clemencia si dábamos la vuelta. Era una mentira absolutamente despiadada, diseñada a medida para rompernos psicológicamente y hacernos dudar justo cuando no podíamos ni respirar del cansancio. Y, lamentablemente, esa maldita mentira funcionó con el eslabón más débil. Os aseguro que este fue el momento más duro de toda nuestra odisea. El hermano pequeño de Abderramán, un chaval de 13 años, estaba aterrorizado, paralizado por el frío del agua, y simplemente no pudo más. Se creyó la promesa de sus verdugos. Abderramán, luchando contra la corriente, le gritaba desesperado que no volviera, que era una trampa mortal, pero el pánico le pudo. En el segundo exacto en que los pies del niño tocaron la orilla, los soldados le cortaron la cabeza delante de nuestras narices. Y nosotros solo podíamos seguir tragando agua y nadando para no ser los siguientes. Completamente destrozados, logramos llegar a la otra orilla. Pero vamos, la pesadilla no había hecho más que empezar. Durante 5 años nos convertimos en sombras. Caminamos la friolera de 3.000 kilómetros a través de Palestina, Egipto y el norte de África. O sea, imaginad la tensión. El nuevo califato tenía una red de espías que era literalmente una versión medieval de la KGB. En cada posada, en cada mísero oasis, había alguien buscando la cara de mi señor. Un solo paso en falso o que alguien nos reconociera por un segundo y estábamos muertos, así de simple. Entonces, claro, os preguntaréis, ¿cómo demonios burlamos a esa máquina de matar? Pues la respuesta es un detalle brillantísimo que la historia a veces olvida. El gran as en la manga de Abderramán era su propia madre. Ella no era árabe, era una esclava bereber de la tribu Nafza, en el norte de Marruecos. Así que, cuando por fin llegamos al Magreb, muertos de hambre y miseria, tiramos de sus raíces. Y para los berberes, oye, las leyes de la sangre y la hospitalidad son intocables. No solo nos dieron de comer y nos escondieron, sino que nos dieron el paraguas militar que necesitábamos para poder respirar por fin. Y fue justo ahí, mirando al otro lado del estrecho, hacia el Andaluz, donde Abderramán vio que el caos total que había en España era su gran billete de vuelta a la vida. Y esto ilustra de manera brillante cómo se orquesta la conquista de todo un territorio cuando no tienes ni un duro en el bolsillo. En septiembre del 755 desembarcamos en Almuñécar. 0 cofres de oro, 0 soldados. Abderramán solo traía su nombre. Era el último umeya con vida. Fue una estrategia de pura genialidad política, muy del estilo de House of Cards. Me mandó a mí a negociar en la sombra. Prometimos orden a los líderes locales que estaban hartos del gobernador de turno. Además, Abderramán, que por cierto era pelirrojo y de ojos azules por su lado bereber, supo ganarse el corazón de las tropas sirias que estaban en España. Esa gente moría de nostalgia por su tierra, y vieron en él la única esperanza de revivir sus días de gloria. Todo este castillo de naipes político estalló en el año 756, en la famosa batalla de Musarra, a las afueras de Córdoba. Ahí nació el Emirato Independiente. Y la imagen de ese día es para enmarcarla. Abderramán liderando la carga de su ejército montado en una simple mula.
Sí, una mula, porque seguíamos siendo tan pobres que no había ni para un caballo de guerra en condiciones. Pero daba igual. Con pura estrategia y alianzas de hierro, barrió al gobernador, entró triunfante en Córdoba y, de un plumazo, rompió todos los lazos con Bagdad. España acababa de independizarse del todopoderoso imperio islámico. El contraste entre los dos grandes líderes del momento era tremendo. Por un lado, nuestro joven superviviente montando un reino de la nada. Por otro, el imponente califa al-Mansur en Bagdad, el tipo que ordenó matar a nuestra familia y que controlaba medio mundo. Obviamente, al-Mansur no se iba a quedar mirando, así que mandó a su mejor general a España para traerle la cabeza de Abderramán. Pero aquí la historia se pone muy de película. Mi señor no solo derrotó al general invasor, sino que lo decapitó, metió su cabeza en un saco lleno de sal y especias para que no se pudriera y se lo mandó de vuelta al califa usando el equivalente medieval a un mensajero urgente. Un recadito brutal y macabro que dejaba muy claro su letal estilo de mando. Así que el punto crucial es este momento de reconocimiento absoluto. Porque años después, estando en su palacio lleno de lujos, el propio califa al-Mansur les preguntó a sus nobles quién creían que era el hombre más valiente del mundo. Y tras escuchar la típica pelota de sus cortesanos, él mismo los cortó y dijo la verdad. Admitió que un chaval que había esquivado a sus asesinos, cruzado desiertos solo y que había usado su cabeza para hacerse rey sin tener un solo soldado al principio, ese era el más grande. Fue su archienemigo quien, rendido ante la evidencia, le puso el apodo legendario, el halcón de los Quraysh. Pero ojo, que consolidar el trono no era el final de esta historia. A partir de aquí, el relato toma un camino fascinante hacia lo cultural. Es lo que los expertos llaman la sirianización. Veréis, Abderramán llevaba encima una depresión y una melancolía brutales. Echaba tantísimo de menos su hogar en Damasco que decidió coger todo ese dolor y usarlo para recrear su Siria natal justo en el corazón de Andalucía. Y con eso cambió para siempre la cara visual, arquitectónica y emocional de toda la península ibérica. Para entender hasta qué punto llegó esta obsesión, solo hay que mirar la tecnología y la agricultura que trajo consigo. Lo que conocemos como la Revolución Andalusí transformó literalmente la economía y hasta lo que la gente comía en Europa. Mi señor importó las norias y esas redes de acequias complejísimas que convirtieron el secano del sur de España en las huertas más bestias del continente. Además trajo sabores que aquí ni se olían: limones, naranjas amargas, granadas, arroz, caña de azúcar. Es de locos pensar que la base de la dieta y la gastronomía española cambió para siempre solo porque a un refugiado le entraba la morriña recordando los postres de cuando era niño. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta diapositiva es la historia tan íntima y personal que esconde. Las palmeras que hoy vemos tan normales en sitios como Sevilla o Alicante no estaban ahí. Abderramán mandó traer desde Oriente la primerísima palmera datilera y la plantó él mismo con sus manos en los jardines de su palacio en Córdoba. Lo llamó la Rusafa, igual que la finca de su abuelo en Damasco. Es más, le escribió un poema precioso a ese árbol. Se sentía identificado con él. Le decía a la palmera que los dos eran unos exiliados arrancados de su hogar y obligados a echar raíces en una tierra extraña. Piel de gallina, ¿de verdad? Vamos a avanzar y ver cómo esto se construye a un nivel monumental. Porque esa misma melancolía acabó creando su mayor legado de resiliencia. En el año 785, Abderramán compró pacíficamente la mitad de una iglesia cristiana en Córdoba, y sobre ese suelo empezó a levantar uno de los edificios más impresionantes del planeta, la Mezquita de Córdoba. Diseñó esos famosos arcos bicolores que todos conocemos inspirándose directamente en los edificios sirios que veía de pequeño, antes de que el banquete de sangre le destrozara la vida. O sea, este lugar no es solo un montón de columnas bonitas, es un grito de supervivencia, la prueba de que el trauma humano se puede transformar en belleza absoluta. Todo este viaje alucinante nos obliga a pararnos y pensar. La creación de esa bestialidad cultural y política que fue Al-Ándalus no cayó del cielo ni fue un golpe de suerte. Nació única y exclusivamente de la cabezonería de un refugiado que dijo: «Yo no me muero hoy bajo estas flechas». Es una lección brutal sobre el liderazgo estratégico cuando lo tienes todo en contra. Y nos deja con una pregunta final. Imaginaos en su lugar. Si estuvierais al borde de ese río helado, con el agua al cuello y escuchando una promesa falsa de salvación, ¿tendríais la fuerza mental de ignorar el miedo, tragar agua y seguir nadando hacia lo desconocido hasta levantar vuestro propio imperio? Es algo que te vuela la cabeza, la verdad. Bueno, nos vemos en nuestra próxima explicación para seguir destripando estos momentazos de la historia.